Muy bien, continuando con nuestra sesión número 11, dos puntos que tengo que aclarar en relación a nuestro video anterior. Sí, número uno es en relación a al C sub e, que les explicaba que es un coeficiente de velocidad o un parámetro adimensional que afecta a la velocidad. Y justamente este parámetro C sub e es introducido para corregir los errores cometidos debido a la no inclusión de las pérdidas de carga. ¿De acuerdo? Entonces, que quede claro ello. Y número dos, el coeficiente de estrangulamiento, ¿sí? Que hemos dicho, perdón, el grado de estrangulamiento, ¿sí? Este grado de estrangulamiento M que relaciona el área en el punto 2 de la tubería dividido entre el área de la tubería en el punto 1, ¿sí? Y que esto es igual a d sub 2 sobre d sub 1, es decir, d sub 2 elevado al cuadrado sobre d sub 1 elevado al cuadrado o d sub 2 entre d sub 1 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahora vamos a hablar sobre los principales componentes en el venturímetro. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos principales componentes? Tenemos una sección de entrada, ¿sí? Convergente, en la cual la sección transversal disminuye, hemos dicho disminuye causando un aumento de la velocidad del fluido y una disminución de la presión, ¿de acuerdo? También tenemos una sección cilíndrica donde se localiza la toma de baja presión, en este caso aquí en este punto. Si en esta zona la velocidad se mantiene casi constante, obviamente la velocidad se incrementa ¿sí? En relación a los puntos localizados aguas arriba, pero se mantiene o relativamente constante en este punto, ¿de acuerdo? En esta zona. Además tenemos una tercera sección, ¿sí? Básicamente la sección de salida, una sección de salida cónica, divergente, ¿sí? En la que la sección transversal aumenta y disminuyendo la velocidad e incrementando la presión. ¿De acuerdo? Esto ya lo habíamos explicado digamos, en el video anterior. Esta sección de salida permite una recuperación de la mayor parte de la presión diferencial, sí producida, y por tanto un ahorro de la energía, ¿de acuerdo? Acuérdense que la presión sí disminuye, ¿sí? Desde digamos, la sección convergente, ¿sí? En la medida que en esta sección convergente la sección de la tubería disminuye, también disminuye la presión e incrementa la velocidad. Y en la medida que esta sección de salida digamos, incrementa, ¿sí? Entonces permite una recuperación de la mayor parte de la presión diferencial producida, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más podemos hablar aquí? Fíjense, tenemos adicionalmente, ¿sí? Digamos, unos gráficos que ustedes pueden notar, ¿sí? En la diapositiva, que relacionan el coeficiente de descarga digamos, con el número de Reynolds, ¿sí? Entonces son gráficos donde, digamos, o que nos permite calcular, digamos, el coeficiente de descarga. Si conocemos el número de Reynolds, y sabemos que el número de Reynolds sí es igual a la velocidad su 2, sí, que multiplica el diámetro su 2 y eso dividido entre, digamos, entre la viscosidad cinemática. ¿Sí? Imagínense que yo tenga un número de Reynolds de 10 a la quinta, ¿de acuerdo? O digamos, sí, 10 a la quinta, nosotros podemos intersectar si en el eje Y secundario tenemos también el grado de estrangulamiento, es decir, la relación entre el área sub 2 y el área sub 1. ¿De acuerdo? Imagínense que tenemos un Reynolds, un número de Reynolds de 10 a la quinta y un coeficiente de estrangulamiento de 0.20. ¿De acuerdo? Entonces intersectamos 10, digamos, 10 a la 5, que es el número de Reynolds, ¿sí? Con, digamos, la curva del grado de estrangulamiento de 0.2, 0.20, y vamos a la izquierda, ¿sí? Intersectamos esa curva, vamos a la izquierda y determinamos un coeficiente de descarga igual a 1, por ejemplo, ¿de acuerdo? En el lado derecho de la figura, ¿sí? En la diapositiva, podemos notar una relación entre el coeficiente de descarga y el grado de estrangulamiento. Imagínense que la relación entre el área sub 2 y el área sub 1 es 0.25. Entonces, con ese valor de 0.25, tenemos 0.2, acá está 0.25, intersecto la curva, voy hacia la izquierda y determino un coeficiente de descarga aproximadamente de 1.01 aproximadamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ustedes también pueden notar aquí, fíjense, los valores del coeficiente de, digamos, de descarga en función al grado de estrangulamiento. Para un grado de estrangulamiento de 0.4, si tengo un coeficiente de descarga de 1.047.
y que nosotros podemos utilizarlo obviamente para estimar el caudal en la ecuación anterior que nosotros hemos visto. ¿De acuerdo? Muy bien. Además, fíjense, tenemos ahí que el venturímetro en una tubería, realmente un venturí o un, digamos, dispositivo o un venturímetro en una tubería requiere dos mediciones, ¿de acuerdo? De presión, si nuestro objetivo obviamente es medir la presión en términos de presión, ¿sí? Una temperatura, realmente, ¿sí? Para determinar con gran precisión el fluido que circula en esta sección, ¿de acuerdo? Entonces, la primera presión, ¿de acuerdo? La primera presión se mide en la ubicación aguas arriba, ¿de acuerdo? En la ubicación aguas arriba, ¿de acuerdo? Peso 1, ¿sí? Si el objetivo es medir la presión. La segunda presión, ¿sí? Se mide en la garganta del venturí, ¿sí? En la sección de estrangulamiento. Ahí medimos PSU2. Esto está conectado, ¿sí? Digamos, al lado abajo del medidor de presión diferencial para formar la medición de presión, ¿de acuerdo? Entonces, existen muchas variaciones de medidores de Venturi con distintas especificaciones técnicas de instalación y operación, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué más podemos hablar sobre esto? Si tenemos realmente aquí un ejemplo, ¿sí? De un Venturi, digamos, real, ¿sí? Un medidor de flujo de Venturi con bridas, ¿sí? Y ustedes pueden encontrarla en esta dirección web, encontrarlo en esta dirección web, obsérvese, ¿sí? Y también podemos apreciar aquí la zona, ¿sí? Digamos, de estrangulamiento o la zona de reducción de, digamos, de la tubería, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro, ¿sí? Otro medidor de Venturi, sí, muy utilizado en la petroquímica, refinación, gasoductos, agua, alcantarillado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, ¿y cómo calibramos el medidor de Venturi? En laboratorio. La forma, normalmente se calibra en laboratorio, la forma de la ecuación deducida previamente puede ser usada para la calibración de la estructura, ¿sí? Y es la ecuación que ustedes pueden observar. C sub D caudal es igual al coeficiente de descarga y hemos visto que podemos determinarla utilizando algunos gráficos y todo ello que multiplica el área de la tubería en el punto 2, que multiplica la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la deflexión en el manómetro de mercurio y todo ello que multiplica al peso específico del mercurio dividido entre el peso del fluido, en este caso el agua, menos 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, además es importante señalar que ese coeficiente de descarga depende del grado de estrangulamiento, ¿sí? De los efectos viscosos del fluido, de la rugosidad también del tubo venturímetro y, digamos, contenidos obviamente los términos de pérdida de energía y además del tipo de venturímetro también, ¿sí? Ese CSUD o ese coeficiente de descarga también va a depender del tipo de venturímetro. ¿Qué más podemos hablar sobre esta, digamos, ecuación? Que las pérdidas de carga a través de un medidor Venturi suele estar entre el 10% y el 20% de delta sub H, ¿sí? Donde de ese delta sub H hemos dicho que es la deflexión en el manómetro de mercurio, y este porcentaje disminuye para venturis más grandes y a medida que aumenta la velocidad del flujo, ¿de acuerdo? El error de medición de la descarga en estos venturis a menudo está dentro del más menos 0.5% a más menos 1% del valor del caudal verdadero, ¿sí? Entonces esto es importante también aclararlo. Muy bien, en el siguiente video vamos a ver un ejemplo de aplicación de esta ecuación que ustedes ven, ¿sí? Y posteriormente vamos a hablar un poco sobre las compuertas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.